Estimados amigos, ya estamos con todos ustedes en vivo, en directo, cuando son pues las 18:45 en punto. Vamos bien, vamos bien. Estamos a día 17 de julio del 2025 y la información que hoy compartimos, como también está relacionado en los últimos días, es especialmente con Israel siempre, ¿verdad? Pero con la comunidad drusa en particular, que ha levantado su voz bendiciendo a Israel por haberles protegido. De eso vamos a hablar en un instante. Y mientras tanto, le paso la palabra a don Isabel, que nos salude, y rápidamente vamos a entrar directamente hoy a las actualizaciones, porque como es que cambia un titular que tenemos puesto hace media hora, ya se ha cambiado. Entonces vamos a empezar directamente con las actualizaciones. Doña Isabel, adelante, por favor. Pues queridísima retaguardia espiritual de las FDI, en este lado del mundo estamos pasando mucho calor y algunos de ustedes seguramente que están aprovechando para tomar unos días de vacaciones. Disfrútenlo, aprovechen, porque la verdad que sobre todo aquí en este país estaban diciendo que venía una ola de calor muy grande. Más todavía. Sí, en estos días. Pero también tenemos ahora a 38 grados ahora. Sí, va a ser 40 y más. Pero bueno, aquí estamos pues en este lugar de confianza y también un lugar de frescor ante estas noticias que nos ponen desesperados. Pero mire, hoy sí tenemos esa noticia, como ha dicho don José, ese título, qué maravilloso, que podamos comprobar que Israel cuida a sus amigos, y eso es la verdadera amistad. Esa es el defender al amigo cuando lo necesita. Muchísimas gracias, bendito sea pues las FDI y todo el Estado de Israel. Muchísimas gracias por mostrar cómo son únicos. Y bueno, pues también no me olvido de todos aquellos que están pasando frío, que también me estaban diciendo que por el lado del cono sur hacía muchísimo frío. Mire, estamos todos, en todos los lugares del mundo, haga frío, haga calor, en cualquier hora del día estamos bendiciendo a Israel. Esta es la retaguardia espiritual de las FDI, ese canal LTV de bendición. Aquí no solamente decimos noticias. Las noticias que decimos, las decimos con devoción, y nos encanta estar con ustedes tratando de conversar, de relacionarnos con ustedes y comprobar que, bueno, pues hay veces que vienen ustedes tristes, otras veces un poco más. De todas maneras, ustedes tienen la confianza de expresarnos sus sentimientos, y eso es increíble. Eso es lo que estamos formando, un lugar de confianza donde hay hombres y mujeres valientes y que forman pues esa calidez que deberían de tener todo el mundo, ¿verdad? Pero lamentablemente estamos viendo y nos estamos sorprendiendo. No pensábamos que había tanta gente que pudiera ser mala, pero también a la vez gente tan buena. Muchísimas gracias. Vamos a los titulares, que hay mucho que contar. Pues atención, mire, vamos a entrar directamente en una actualización que la está compartiendo The Times of Israel, y voy a pedir a Isabel que, si es tan amable, que no la lea. Pues desafiando la tregua, combatientes beduinos sirios declaran una nueva ofensiva contra los drusos en Seweda. Mire, el asunto es muy complejo, porque lo que están haciendo ahora mismo es otra vez prepararse para atacar a los drusos en Siria. Mire que se lo ha advertido Israel, y que se lo ha advertido con toda claridad. Pero parece ser que, permítame que estoy poniendo una pantalla de actualizaciones en este momento, parece ser que no lo llegan a entender muy bien. Parece ser que todavía debe ser, insisto, en que pues el lenguaje no es lo más apropiado, entonces están en esa situación. Pero el titular es muy preocupante, porque están desafiando una tregua que ya había sido consensuada, y parece ser que los combatientes, cuando dicen beduinos, quiero decirle que están diciendo yihadistas, no es otra cosa, para que nadie se confunda, yihadistas sirios, pues se han declarado otra nueva ofensiva contra los drusos en la ciudad de Seweda. Espero que lo pronunciemos correctamente. El señor Netanyahu ha dicho que toda la zona entre la frontera de Damasco e Israel está prohibida para el ejército sirio. O sea que el asunto sigue teniendo máxima gravedad. Máxima gravedad.
Le vamos a decir algunos titulares que tenemos en pantalla y se los vamos comentando. Recuerden que cuando nosotros hablamos de muerte, siempre hablamos de dar de baja, ¿verdad? Cuando se refiere a lo que se refiere. Cuando son muertes de la Fuerza de Defensa de Israel por enfrentamientos, lo decimos tal cual. Tenemos un titular que nos dice... ¿Qué nos dice, doña Isabel? Pues las FDI afirman que un ataque reciente mató a 3 terroristas de Hamás que invadieron el 7 de octubre, incluido el comandante. Dados de baja, totalmente. Esto quiere decirse una cosa. Israel sigue interviniendo en Gaza, sigue interviniendo en el Líbano, sigue interviniendo en Siria, sigue también en Yemen. No quiero contar de Irán, pero también la cosa en Irán está complicada. Así que... ¿Y en los medios de comunicación? Bueno, los medios de comunicación es lo peor que hay. Por eso, porque el canal que tienen las FDI tienen que ir informando acerca de absolutamente todo lo que hacen. Uh-huh. Sí, bueno, es que aquí tenemos la cara de las dos monedas, como siempre, perdónenme, las dos caras de la moneda. Y es que por un lado los medios de comunicación están absolutamente vinculados en contra de Israel, y por otro lado Israel tiene sus propios medios de comunicación con los cuales comparte la información tal cual está. De hecho, se puede ver en la cuenta de X, antes Twitter, se puede ver en la cuenta de las FDI, o en español, o IDF en inglés, también en hebreo y otros idiomas, va a encontrar toda la información actualizada de lo que está pasando. Pero eso es un dato que nos corresponde a nosotros el estar interesados, porque, mire, las FDI publican, pues como nosotros, salvando las diferencias, cuidado, pero digo, se están publicando cosas, pero lo importante no solo es que se publiquen, sino que se compartan, que nosotros seamos los altavoces, que compartamos todo lo que está sucediendo. Bueno, le voy a compartir otro titular. Vamos a ver lo que está diciendo ahora. Admiten, las FDI, ¿qué es lo que admiten? Nos dicen. Pues admiten que no estaban preparadas para el caos fronterizo en Siria y dicen que están aprendiendo lecciones. Bueno, pues le vamos a comentar esto. Permítame que le ponga... Es algo muy, muy espontáneo, porque es como algo cuando te imaginas, ¿no? Sabes que tu familia está en esa situación, es que no piensas en nada, solamente en ir a ayudarles, ¿no? Y sobre todo viendo, me imagino, las imágenes de esta persona tan mayor que además respetable en el contexto del pueblo druso, sí. ¿No? Se levantaron evidentemente y no miraron, no pensaron, porque yo me imagino que incluso ni siquiera pensaron 100 kilómetros caminando, llegarían, pero es que cuando pasan estas situaciones... Están dispuestos a todo. ¿Qué nos dice el portavoz general de las FDI? Pues el portavoz de las FDI, general de brigada Efi Defrin, en una conferencia de prensa, reconoció que el ejército no estaba preparado para manejar el caos en la frontera siria en los últimos días, cuando alrededor de 1.000 drusos cruzaron a Siria y docenas de drusos sirios ingresaron a Israel. No estábamos preparados para los miles de ciudadanos israelíes que llegaron a la frontera e intentaron cruzarla. Estamos aprendiendo lecciones, afirma. Desde luego, Israel en este tiempo está aprendiendo muchísimo en todos los aspectos, porque eso es lo que hace Israel. En toda situación difícil, lo que hace es aprender. Va hacia adelante, ¿no? Todo lo que nos pase en la vida, y en el sentido más amplio de la palabra, podemos o aprender o desaprender. ¿En qué sentido lo digo? Porque a veces podemos quedarnos pensando, bueno, esto es una casualidad, ¿por qué me pasa a mí? Que es una frase que se lo debemos decir siempre, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué me pasa a mí? La pregunta siempre debe ser esta: ¿para qué me pasa? ¿Para qué está pasando esto? ¿Para qué está pasando estos movimientos, estas guerras que a veces decimos, esto no tiene sentido? Humanamente hablando no tiene sentido, pero es para algo, y nosotros tenemos el privilegio de participar de un momento histórico increíble en el pueblo de Israel. Estamos viendo, y hoy es un día sorprendente en un sitio y sorprendente por otro, sorprendente en el sentido de que se están bendiciendo los drusos, vamos a hablar de eso en un momento, están bendiciendo al pueblo de Israel, a las FDI. Y por otro lado vemos cómo se está desafiando esa tregua que tienen los terroristas, diciendo que van a volver a atacar. Cuando hemos visto imágenes, y las voy a poner un momentito, porque seguro que nos van a poner en situación de lo que estamos diciendo. Hemos visto imágenes, como está viendo en la pantalla, este asalto que estaba comentando doña Isabel. Asalto no, es salto de la valla. Lo que ven imágenes aquí son de Israel
el lado de Israel, y lo que ven evidentemente enfrente es ya habiendo pasado a Siria. ¿Quiénes son? Las familias de los drusos que han ido a defender a su familia. La imagen que ven en pantalla corresponde en la parte inferior, la parte posterior. Esta es la televisión. Bueno, pues lo que ven ustedes allí es la explosión de ese lugar que es el Ministerio del Interior de Siria, que ha sido atacado. Lo que ha producido y lo que está produciendo esta teóricamente tregua es la intervención de Israel de una manera como no se pensaba el gobierno sirio de ninguna manera, ni siquiera los grupos aledaños. Ahora está el asunto, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, eso vamos a verlo, porque al preguntarle sobre los recientes ataques que causaron víctimas civiles, incluyendo, están hablando, esta mañana lo hemos comentado, ¿verdad? En la única iglesia que de hay, la Sagrada Familia en la ciudad de Gaza. De Gaza, que ha tenido un percance, lo ha tenido. Bueno, pues todas estas cosas que están sucediendo en un contexto de la guerra, hay que entenderlo bajo la perspectiva del para qué sucede todo esto. Y cuando digo no que la guerra tenga una razón de ser, pero tiene razón de ser cuando entendemos que Israel no ha empezado esta guerra. Israel no quiere la guerra, lo que quiere es la defensa de sus ciudadanos y la liberación de los rehenes. De eso es lo que estamos hablando. Vuelvo a poner en pantalla, doña Isabel, le vuelvo a poner voy a ponerle un titular para que lo podamos... este titular me parece que es interesante y lo voy a poner también en la pantalla para que ustedes, si lo quieren ir comentando, doña Isabel, enseguida lo voy a pasar a la pantalla de todos ustedes. Sí, estamos leyendo que las fuerzas de defensa de Israel afirman que decenas de drusos de Israel aún permanecen en Siria tras apresurarse en la frontera. Recuerden que decíamos ayer, bueno, creo que también don Marcos lo decía, que lo sabíamos de otros programas también acerca de conocer este pueblo druso, que ellos tienen por ley ser militares, o sea, ejercer pues la milicia en el ejército de Israel, en la Fuerza de Defensa de Israel. Ellos tienen por ley estar en el ejército, ¿no? Entonces no sé en qué posición también esto conlleva con respecto a Israel, ¿no? Bueno, es que los drusos, como está diciendo Isabel, participan en las Fuerzas de Defensa de Israel. En este caso no estamos hablando de, permítame decirlo así, de soldados drusos entrando en Siria. Estamos hablando de la población drusa, que creo que hemos dicho más de casi 1.000 personas. He visto imágenes que me han sorprendido porque se ven jóvenes, mujeres jóvenes, entrando en Siria a combatir, pero sin armas, que esto es lo más... Hombre, claro, van a ver qué es lo que está pasando con su familia, ¿no? Pero digo que como el Occidente es así, ¿no? Y ya han acusado a Israel, ¿en qué posición pueden también apuntar a Israel con esto que ha pasado, ¿no? Porque pueden acusar e inventarse cualquier cosa. Bueno, eso lo hacen pero siempre. En esta situación, no hace falta que pase nada, por ¿no? eso. Sí, continúe. Sí, esa es la pregunta, ¿no? De qué pueden hacer, ¿no? En qué manera pueden también, pues, aunque bueno, las imágenes están ahí, es que como hemos visto, hay mujeres, claro, es que van a por sus familias. Voy a intentar ponerle algunas imágenes. Se ha visto incluso a los soldados israelíes en la frontera tratando de, realmente de no hacer nada para que pasaran, ¿no? Porque cómo les iban a atacar si son familia, ¿no? Voy a ver si puedo ponerla, permítame un momentito. Sí, don Isabel. Sí, que adelante, voy a intentar ponerlo ahora mismo. Es terrible, de verdad, es terrible. Y incluso esta mañana estábamos diciendo en el programa que se habían puesto este gobernador de Siria, estaba diciendo que iba a protegerles, ¿no? Que iba a proteger a los civiles. Qué falsedad, ¿no? Y la verdad es que ya no les importa mentir a la cara, porque parece ser que siempre hay alguien que les está creyendo y les apoya. Con respecto a Israel, siempre es un punto en el que Israel va a estar en una posición de crítica, siempre, absolutamente. Eso siempre, sí. Bueno, por lo que estamos viendo ustedes en pantalla, estamos en la cámara de Isabel, lo que estamos viendo en pantalla es esta imagen que les estoy compartiendo. Son imágenes compartidas
insisto, por The Times of Israel. Sí, es en una aldea, ¿no? En la aldea de Magdal Sam, sí, en los altos del Golán, mientras drusos sirios que habían cruzado el día anterior regresan a Siria el 17 de julio, ¿no? Es increíble, pero esta situación es bastante complicada, aunque se ha visto claramente la posición. ¿Ves? En este momento Israel ha mostrado la fuerza. Totalmente, para defender no se ha esperado a tener conversaciones diplomáticas, sino que directamente ha ido a ayudar a sus amigos. Mire, dice que la Fuerza de Defensa de Israel lograron, o dijeron el jueves que han logrado regresar a docenas de los drusos que habían cruzado desde Israel a Siria el día anterior, con el objetivo, como estamos comentando, de llegar a su familia, a sus hermanos, a su familia dentro de Siria, principalmente en el área de Hader, una ciudad drusa justo al otro lado de la frontera. La Fuerza de Defensa de Israel, FDI, y la Policía de Israel también enviaron de vuelta a Siria a varios drusos sirios que habían cruzado a Israel al mismo tiempo. Estaba viendo era un cruce realmente, ¿no?, entre los que querían salir de Siria y los que querían entrar en Siria para ayudar a sus familias. No está claro cuántos drusos sirios todavía permanecían aún en Israel. Esos datos todavía estamos en ello. Lo que ha pasado es que se ha saltado la valla, la frontera, en medio de enfrentamientos mortales en la ciudad de Suida, en el sur de Siria, entre la población, que es mayoritariamente drusa, y los grupos yihadistas. Es que a veces dicen tribus beduinas y suena como a las noches de las... ¿Cómo se llama la película de las noches de las mil lunas? No me acuerdo cómo es. Mil y una noches. No, la verdad, hemos visto imágenes en los que esas tropas que entraban llevaban la bandera negra. Sí. La bandera negra, ¿sabe usted quién es, no? No es de los piratas de las películas, ¿eh? Es la bandera negra del ISIS, la bandera de todos los grupos Al-Qaeda que están en Siria. Entonces, fíjese usted qué problema más grave. Y era a lo que se dedicaba, que no ha dejado de dedicarse, aunque se haya vestido de traje, pero era lo que este hombre pues hacía antes de ponerse el traje. El dirigente de Siria, el actual dirigente, ahora se ha puesto traje, se ha puesto corbata, y ya parece que es occidental, pero lo que está haciendo es, desde luego, ha sido, creo, si no, esto es un análisis ahora, creo que ha sido el más grave error que ha cometido desde que accedió al poder. Porque la respuesta que ha dado Israel ha sido contundente de forma absoluta. Las imágenes que hemos visto, vuelvo a ponerla otra vez en pantalla, creo que la tenemos aquí en este va a salir en un momento van a salir. Las imágenes que tenemos, lo que se puede ver es la intervención de, primeramente la salida, hemos dicho, desde Israel hacia Siria, y vamos a ver en un momento cómo ha quedado, o cómo quedó, vamos a decirlo así, porque todavía está en ruinas, el Ministerio del Interior de Siria. Ahí se ven unas imágenes en pantalla, la locutora evidentemente pues asustada evidentemente por el movimiento que hubo, tectónico además, se lo digo porque eso fue increíble. Las imágenes que ven son en los avances de las familias drusas que iban a ayudar a sus familias, perdón por la redundancia, dentro de Siria, y en un momento vamos a ver también las imágenes de cómo ha quedado el Ministerio del Interior sirio. Si Israel no hubiera actuado con esta contundencia, y mire, le digo una cosa, se han cometido atrocidades innombrables. No podemos nombrarlas, es lo que puedo decir, innombrables. Ya comentó don Isabel antes, a un anciano de 80 y tantos años, creo que era, si no me confundo, le habían rasurado las barbas, el bigote, haciéndole daño, y después lo habían asesinado. Y una humillación para el pueblo druso, una humillación. Bueno, estas son imágenes que se ven, insisto, de la parte de Israel y la parte de Siria, que todavía ahora mismo, lo que puede pasar en las próximas horas, conforme le estaba viendo el titular, que le tengo aquí en pantalla, permítanme que lo vuelva a leer, se está desafiando la tregua y los combatientes, esos que dicen beduinos, dicen que declaran una nueva ofensiva contra los drusos. Estas son las imágenes que se ven. Fíjese cómo ha reventado directamente el Ministerio del Interior, que se ha quedado ahora el Ministerio del Exterior, porque se ve todo por dentro. Y esta reacción de Israel es la que ha salvado
ha salvado a miles de personas. Eso es lo que quiero decirle. Y eso es lo que hemos, bueno, por lo menos he estado reflexionando en el día de hoy, ¿no? Que esto en realidad es lo que se debería de haber hecho el 7 de octubre, cuando pasó esta masacre en Israel. El mundo debería de haber contestado como Israel ha contestado ahora mismo. E incluso recuerdo, si vamos a la historia, cuando este hombre del bigote alemán pues se preparó para hacer todo lo que hizo, en realidad pidió permiso primeramente a todo el mundo occidental, a toda Europa. Y como Europa no hizo nada, pues dijo, bueno, pues vía libre. Y me ha recordado mucho esto, porque enseguida a este hombre fueron a visitarle todo el mundo, fueron a darle la bienvenida, incluso al líder al líder, sí, de Siria, ¿no? Sí, al líder siria. Entonces es como ha dicho, bueno, pues parece ser que tengo permiso. Estos no van a hacer nada conmigo porque si se han tragado, y permítanme que le diga esto, si se han tragado que yo estoy ya preparado y que ya soy un occidental más, pues puedo hacer lo que quiera. Entonces yo creo que ha atravesado esta libertad porque ha sido él, o sea, han sido sus tropas, si no él hubiera sido... Porque ayer por lo menos estábamos escuchando con doña Jana que estaban como pensando que quién podía ser, ¿no? Sí. Pero de todas maneras, aunque hubiera esa duda, si él no hubiera sido, hubiera ido a defender a los drusos. Evidentemente. Pero de todas maneras, claro, pero de todas maneras ha ido como poquito a poco, porque primero recuerden que también fue contra los cristianos y no dijeron nada, nadie se levantó, pues han ido poco a poco tratando de ampliar su odio, su manera de vivir, su manera de ser, porque el mundo no se ha levantado, evidente, y ahora mismo que ayer estábamos mirando también en las redes a ver qué es lo que pasaba, a ver cómo el mundo se movía, y por ejemplo en las universidades estaban totalmente vacías, no había ninguna manifestación. Entonces yo creo que también otra vez, en mi opinión, pienso que otra vez le han dado demasiado cuerda a esta gente, porque la reacción que se debería de haber tomado, y yo apoyo, aunque he escuchado también, evidentemente, todas esas negaciones y barbaridades en contra de Israel, pero yo creo que es lo que se debería de haber hecho, como ha hecho Israel, defender a sus amigos. Eso tenía que haber hecho el mundo inmediatamente el día 7 de octubre, y todo hubiera cambiado. Ahora, de todas maneras, esto, aunque esta gente vuelva otra vez, evidentemente no se van a quedar diciendo que ya hemos perdido. Ellos van a volver otra vez a decir, pues como lo han visto, son sus reacciones, son tan soberbios que no van a permitir nunca pues reconocer que están perdiendo. Pero el golpe que les ha dado Israel, yo creo que ha sido bastante contundente y bastante... que lo han comprendido, vamos. Lo han comprendido, y mire, le traigo a un inciso, en noticias de última hora, se la pongo en pantalla ahora mismo. La pongo enseguida, permítame un instante. Aquí está. Mire, Netanyahu convoca al Gabinete de Seguridad para discutir las negociaciones del alto el fuego en Gaza. Así se está comunicando. Esto hace un momento. El primer ministro, señor Benjamín Netanyahu, ha convocado, ya nos convocará porque esto hace menos de 10 minutos, convocará un gabinete de seguridad a las 8 p.m., pues mire usted, ahora mismo. Justo, ahora mismo. Porque en Israel son ahora las 8. En España tenemos ahora mismo las 7 y 9 minutos. En Israel son las 8 y 9 minutos. Bueno, pues hay un gabinete lo llamo de seguridad. Es que se llama de seguridad, según lo cual las oficinas están con los ministros, exceptuando el ministro de Israel Katz, que está en Estados Unidos. Se está discutiendo acerca, evidentemente, de la guerra de Gaza y las negociaciones en curso sobre el alto el fuego y liberación de rehenes. Eso es la última información que tenemos, y le digo, hace exactamente, pues mire, nada, 4 o 5 minutos que se ha compartido. Así que todavía me figuro que, bueno, no creo que podamos saber más de la reunión porque acaba de empezar, no podemos saber más, pero es probable que esta noche, antes, no muy tarde, podamos tener una información, porque ya esta mañana hubo llamativos anuncios sin confirmar, por eso, y no creo que convenga confirmar nada,
sino simplemente decir las cosas como son, sin ampliar mucho el tema, porque realmente esto es muy importante. Bueno, dicho esto, le voy otra vez a pasar la palabra a doña Isabel. Estamos en los dos en la cámara y ¿cómo ve la situación de Gaza? ¿Qué es lo que está pasando en cuanto a los rehenes? ¿Qué podemos decir? Porque todos los días son el señor Donald Trump, que esta semana, que la semana anterior. Es que esto es serio, evidentemente es serio, cuidado, pero digo, ¿esta reunión tiene trascendencia o lo enmarcamos dentro de algo que puede pasar, que se está comentando, pero que ¿cómo lo podríamos enfocar? Bueno, pues yo hoy justamente, no sé si ustedes lo han visto, pero he visionado una conversación que ha tenido el primer ministro con un niño. Y el niño, muy inteligente, la verdad, pequeño, tendría 7 o 8 años. Entonces tenía esa conversación y el niño le ha preguntado que qué planes tenía para Gaza. Sí, sí, le ha preguntado. No he escuchado esa. Pues primeramente le ha preguntado qué planes tenía para el Líbano, qué planes tenía, pero no era aprendido, era algo natural, porque se sabe cuando un niño habla y no es que lo ha aprendido, tenía 7 o 8 años, tampoco podría aprender eso de memoria, pero le ha preguntado eso, qué planes tenía con Gaza. Y el primer ministro ha dicho acabar con Hamás. Se lo ha dicho clarísimo. Y además lo ha dicho con palabras fuertes, ¿no? Pero claro, yo decía, ¿cómo es posible que pueda hablar con esos términos al niño, ¿no? Pero decía, es que los niños en Israel están acostumbrados. No puedes esconder esa palabra de que hay que darlos de baja. Es que lo han visto, lo viven todos los días. 650 días de guerra, ¿eh? Claro, pero a mí 650 días, ¿eh? Es que por eso digo que cuando estaba hablando de esa manera tan firme y explicándole a ese niño los planes que tenía para Gaza, yo me quedaba de verdad, porque una de las frases ha sido acabar con Hamás. O sea, lo ha dicho clarísimo. ¿Y de qué manera? O sea, no es que los ha dicho que los iba... No, se lo ha explicado bien. Y incluso al niño dice, ¿lo entiende? Y dice, sí, lo entiendo. O sea, por eso digo que los niños en Israel no es que estén... Es que evidentemente están viviendo una situación en la que es que es real. Ellos son los que tienen que correr en los refugios cuando están en el colegio. Ellos son cuando ven que sus papás, muchos de ellos, sus papás están en la guerra y escucharán las conversaciones en su casa. O sea que no es que son niños que tienen una infancia, como diríamos, como los nuestros, ¿no? Es una infancia pues bastante madura, sobre todo en este año, marcado por la guerra. Pero enfatizando el primer ministro, este niño, que se debería de conversar también además le preguntaba, dice, ¿a ti no te pegan en el colegio? Y decía el niño, pues sí, a veces dice, pues hay que defenderse. Y yo he dicho, pues es que es evidente. Didáctica pura. Increíble, ¿no? Seguro que mucha gente no le va a gustar esta conversación que ha tenido con el niño. Y dirán algunos, los niños las ONGs que cuidan a los niños, ¿no? Y dirán, ¡ay, qué conversación! Mira, ha sido clara. Si ustedes la pueden, no sé exactamente dónde la he visto, pero si se lo digo a don José lo puedo poner en el canal X, porque evidentemente la frase, por eso le decía que lo de ¿qué planes tiene para Gaza? Ha dicho clarísimamente acabar con Hamás. Entonces no va a haber otra conversación. Lo que ha dicho el señor Netanyahu por activa y por pasiva es que el objetivo es liberar a los rehenes, derrotar a Hamás, sacarle del poder y llegar a hacer un juicio sumarísimo al estilo de Nuremberg, que fue contra los jerarcas nazis, pero hacerlo contra la misma definición, los jerarcas de Hamás y sus agentes colaboradores. Y el primer agente colaborador, el primero de ellos, que sigue apoyando a Hamás y no ha hecho lo que debía haber hecho, es la ONU. Es un agente colaborador sin la menor duda, ¿eh? Pero vamos a aquel informe que vimos, es que la mayoría de la ONU son musulmanes y tienen un plan. O sea, hay un plan en el mundo musulmán y es el gobernar el mundo. Tomar el poder, que no lo decimos nosotros, lo dicen ellos. Lo dicen ellos mismos. Vamos a conquistar el mundo. Ese es su plan. Es su plan. Entonces, ¿qué vamos a pedir de la ONU si la mayoría de la ONU e incluso la parte que nos toca como occidentales no apoyamos a Israel? Pues ¿qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal?
Mire, última noticia también. Los medios estatales de última hora, hace un 36 segundos, lo están compartiendo. Los medios estatales sirios dicen que una nueva ofensiva beduina que se está produciendo, atención, fue después de que los drusos armados atacaran a civiles beduinos y los mataran. Esto es en las últimas horas, los medios estatales sirios, Claro. nos está diciendo, cuidado, que hay que saber quién dice las cosas. Los medios estatales sirios han afirmado que grupos armados drusos en la región de Sesweida, en el sur de Siria, están llevando a cabo ataques contra los beduinos que viven en la zona. Hemos visto imágenes de lo que llaman beduinos, que son yihadistas, saliendo de la zona. Es que, mire, esto es una... No estoy diciendo que sea... Digo que es lo que está sucediendo, Esto es... conforme tú hiciste, se hará contigo. Esto es una ley de la justa retribución, que no estoy justificando con esto nada, ni de unos ni de otros, pero lo que estoy diciendo con claridad es que aquí quien ha empezado todo, una vez más, han sido los yihadistas. Y el responsable es el Ministerio del Interior, que ahora está en Ministerio del Exterior, porque ha sido totalmente barrido por Israel. Que si no hubiera intervenido de esa manera, a esta hora habría miles de muertos de los drusos. Pero ahora mismo el ejército sirio ha visto, y perdónenme que se lo diga de esta manera, que es muy coloquial, las orejas al lobo y ha dicho, cuidado, que nos estamos metiendo en un grave problema con Israel. Porque, ¿saben qué están haciendo, no? Los drusos están bendiciendo a Israel. Los drusos son musulmanes también, Es una parte de los musulmanes. Están bendiciendo a Israel porque les ha protegido de una... No es que no se haya producido, pero todavía pudiera haber sido muchísimo peor de lo que ha pasado. Lo más duro que he visto, que esta mañana se lo he comentado a Isabel, es en un hospital, Sí, entraron yo los también lo he yihadistas. visto. ¿Ha visto las imágenes? Sí. No podemos ni verlas. Han entrado al hospital y Bueno, han asesinado he visto cuando llamaban por socorro. Bueno, pues las Lo imágenes demás son no después. lo he visto. Pues, bueno, Pero sí que se veía, estaban pidiendo ayuda. ayuda. Han asesinado a todos los médicos, a las enfermeras, a los enfermos. Han dejado un reguero de sangre en el hospital. Esto ha sido los yihadistas en la zona de los drusos. Pero ¿te acuerdas cuando, o se acuerdan ustedes, ¿no? Cuando Israel, decían que Israel había atacado aquel hospital famoso de Gaza, Sí. ¿cómo se puso el mundo? Sí. Y ahora estamos escuchando Ni una algo. palabra. Nada. Es que eso Silencio es, total. Es que es muy... Esto es un plan diseñado, Esto es un plan diseñado, esto no es casualidad. La Agencia Estatal de Noticias Siria, se llama SANA, no sé qué tiene de sano, pero se llama así, está publicando imágenes de los yihadistas, desplazados que huyen de la zona e informan que drusos dicen masacraron a civiles en el barrio de Al-Maswat, en Shuweida. No sé si pronuncio bien, dispénseme porque son nombres muy complicados de pronunciar, como son palabras consonantes seguidas, y en castellano tenemos dificultad para mencionar dos palabras consonantes seguidas sin ninguna vocal. Esa es la verdad. Bueno, tras estos informes, los beduinos de la región, los yihadistas, anunciaron el lanzamiento de otro contraataque contra los drusos. Anoche ya, el gobierno sirio y algunas de las fuerzas drusas anunciaron un alto el fuego. La pregunta es, a esta hora, cuando son las 19:19 en España, las 20:19, ¿hay o no hay una tregua en esta zona del mundo? Bueno, pues en principio la hay, teóricamente la hay, pero las últimas noticias, que son hace instantes, están diciendo que se están reportando nuevos enfrentamientos. Lo voy a poner en pantalla porque está actualizado hace 25 segundos. Permítame que se lo ponga en pantalla también. En un instante tenemos aquí, ahí está. Mire, a pesar de la tregua en Siria, se reportan nuevos enfrentamientos entre combatientes drusos y beduinos en Shuweida. Esto es de hace 25 segundos actualizado. O sea que ahora mismo lo que podemos decir, conforme se está publicando, es que hay nuevos combates. ¿Esto qué significa? Esto significa que Israel va a intervenir, porque no solamente interviene, vamos a decirlo de esta manera, cuando el ejército sirio, que es el responsable de lo que está pasando, sí, porque es el que permite que pasen o no pasen,
sino que va a atacar no solamente a las fuerzas sirias, sino a estos grupos que participan también con las fuerzas sirias en el ataque a los drusos. Y esto es lo que está pasando en este momento, ¿eh? Te lo digo así, las últimas horas los medios estatales sirios están afirmando que grupos armados sirios de la región se están enfrentando como si ellos no tuvieran la culpa. O sea, ellos están están mirando, debe ser, ¿no? Que ellos no tienen que saber nada, se están diciendo lo que está pasando, parece ser, pero en principio ya desde anoche que había ese supuesto alto el fuego, ahora a esta hora lo que estamos recibiendo noticias es de que, sí, además se está confirmando, lo tengo confirmado en pantalla, ¿eh? Lo tengo confirmado aquí en pantalla, sí. Lo que decíamos ayer, que hay una población estimada entre 500.000 y 700.000 drusos en Siria. En Siria. En esa zona. Pues imagínese lo que hubiera pasado, lo que podría haber pasado si no interviene Israel y vuela el Ministerio del Interior, que no solamente ha sido una llamada de atención en el sentido de lo que puede hacer, sino es además un toque muy fuerte para el propio gobierno y el propio dirigente de Siria. Sí, no estoy segura, a lo mejor quizá tú ya lo has mirado, pero creo que todo fue porque querían que los drusos ingresaran al ejército sirio y dijeron que no, claro, ellos no querían formar parte del ejército sirio. Los quieren absorber, sí. Pero es que en el ejército de Siria están los yihadistas, están todos los que estaban antes. A ver, la revuelta o la guerra que había entre Bashar al-Assad, el anterior dirigente de Siria, y todos estos grupos, lo que pasó, aquí lo decimos en castellano muy fácil, es de Málaga a Malagón. Mire que antes era malo lo que pasaba en Siria. Bueno, pues con estos datos que estamos viendo, me parece que es todavía, no sé si se puede decir peor o mucho peor, pero el asunto es muy complejo. Puede pasar en las próximas horas, insisto, si esto no se acaba, si no se establece la tregua y se mantiene, puede hasta intervenir directamente dentro de Siria y Israel. Digo puede, no estoy diciendo que vaya a hacerlo, ¿eh? Esto es una opinión nada más. Bueno, lo que tendrían que hacer ahora es todas aquellos países que han apoyado a esta persona, aquí en Europa que le han invitado, pues que tomen medidas, ¿no? Porque le abrieron demasiado pronto las puertas. Totalmente. Tenían que haber sido calmados y decir, bueno, a ver qué es lo que pasa con esto, pero inmediatamente fueron. Aquí en España hemos visto hasta que fotos de una manera como si fuera amigo de toda la vida, sin pensar en las consecuencias. Ahora, esto también son consecuencias de haberle apoyado a este hombre. Entonces deberían de hacer algo y de ponerle fin a toda esta manera violenta de actuar, ¿no? Tanto que le estaban promoviendo tantas facilidades y tanto propuestas Europa, de futuro. En Europa estuvo aquí. El señor Donald Trump le abrió mucho la mano también. Por eso digo pero lo que intentaba era, como yo creo, moderarlo. Pero es por eso mismo, porque no se conoce, porque como dicen muchísimas veces en Israel, Europa, los occidentales no conocemos la mentalidad árabe. Sin duda. Entonces pensamos que porque se ponga un traje ya es occidental, ¿no? Con que se disfrace de occidental ya es occidental. Y es que esa es la situación y para mí la metedura de pata de todo este complejo de países que en vez de, como les digo, mirar hacia Israel, apoyar a este país, no, sin embargo, vuelven otra vez a tener esa... A mí me recordaba cuando tuve esa amistad con Hussein, con todos estos reyezuelos, ¿no? Para poder manejar sus países. Y al final, pues les salió mal. Pues es lo mismo, es lo mismo. Este es lo mismo. Mire, de esto de último momento, los combatientes beduinos, o sea, los yihadistas sirios, han lanzado una nueva ofensiva en la provincia siria de Sumeida contra los combatientes drusos. Así también lo ha comunicado Reuters. No solamente lo están comunicando los medios de comunicación, perdone por la redundancia, de Siria, sino también Reuters dice que un comandante militar beduino, que a pesar de la tregua anunciada ya anoche, que la tregua es de anoche, la tregua no es de esta mañana, es de anoche, para poner fin a estos días sangrientos de combates, ha dicho que vuelve otra vez a combatir contra los drusos. Pero es que estos grupos armados forman parte del contexto
de los grupos diferentes que tiene el ejército sirio, que forman parte, aunque no lo tengan, dijéramos, formalmente establecido como tal. De hecho, en estos días que han ido el ejército sirio, estaban acompañados por estos grupos que le llaman de beduinos, para que marquemos la diferencia. Sí, estaba pensando también quiénes están... y menos mal, gracias que Israel... ¿se acuerdan? Antes de que este hombre, o en medio, cuando este hombre estaba tratando de luchar en Siria al principio, cuando sí, destruyó muchísimos arsenales. Israel, totalmente. Menos mal. Y hasta hace muy poco. ¿Por qué? Porque Israel ha sido el único país que no se ha fiado de este hombre. No se ha fiado para nada. Y gracias, porque fíjate, y todavía aún así tienen más. Mire, ¿Quién les está proveyendo, quizá? A Siria. A esta gente ahora. Pues no creo que los iraníes no, porque no eran amigos de estos. Pueden ser los rusos, pueden ser los chinos. ¿Y los turcos? Pueden ser los turcos, pueden ser. Porque los turcos están ahí acechando a ver qué es lo que está pasando, sí, porque también quieren su bocado de Siria. Sí. Mire, en este caso, en el contexto, Estados Unidos dice que condena, ha sido publicado, los mortíferos enfrentamientos en Siria e insta a Damasco, en la capital, a investigar y a responsabilizar a los responsables. Vaga la redundancia. Claro. Es que el responsable primero es el ejército sirio y, en primer lugar, el máximo responsable se llama Sara, ¿no? O no, ¿cómo se llama? Asara o Sara, no me acuerdo. Sí, pero es lo que decíamos ayer, que no estaban seguros. Bueno, no está seguro, si no ha sido él, que ponga orden en su casa. Orden en su casa. Muy bien. Por eso digo que es, en cierto modo es como hace Irán, ¿no? Por detrás pone a peones, pero al final son ellos los que están llevando toda la operación. Y hay algo también que a mí me ha sorprendido y me ha gustado, que el primer ministro dijera, yo lo hago, porque le estaban instando a parar. Dijo, no, sí, no voy a parar. Uh-huh. O sea, creo que en algunas... hemos visto en la vida del primer ministro, en esta época de la guerra, las decisiones que ha tomado firme por él solo han llevado a una victoria tremenda. Sí. Recuerde los de los Vipers, él decidió hacerlo la primera vez que atacó Irán y ahora... y en muchas otras ocasiones. Pero esto es muy, muy importante, claro, de Siria, que no estamos hablando de cualquier cosa. Esto es muy, muy importante. Es que él ha decidido algo muy firme y para mí heroico. Totalmente heroico. Y sobre todo es que lo están diciendo, y le pongo en pantalla el titular que lo veamos, lo están diciendo los propios drusos, que bendicen a Israel por su protección. Hoy estamos al día 17 de julio, recuerdo, en el día 650 de esta tercera edición en la cual estamos, de este ciclo de la victoria. Seguimos manteniendo. El Dios de los hebreos dice así, deja salir a mi pueblo. Están bendiciendo los drusos a Israel, musulmanes, que son, bendiciendo a israelíes. Esto, yo no sé si es un milagro o no, entiéndame cómo se lo digo, pero esto indica mucho, ¿verdad?, de lo que está pasando. Y es que si no hubiera intervenido Israel, bueno, no digo si no hubiera como si fuera del pasado, si no sigue interviniendo Israel, pudiese llegar a una aniquilación del pueblo druso en Siria, que es lo que pretenden los grupos yihadistas. El asunto es que ahora el dirigente de Siria está realmente está entre la espada y la pared, porque la presión también que está recibiendo no solamente es de lo que ha hecho Israel, que les ha dejado en cuadro, sino del propio Estados Unidos, que le está amenazando también una vez más Estados Unidos. Es que, oiga, no se imaginan, bueno, sí se lo imaginan, pero no quiero contarlo, pero han hecho atrocidades al estilo de las que hicieron el 7 de octubre del 23 en Israel. Eso lo han hecho con los drusos y ahora, esta semana. Es que esa es su manera de actuar. En Nigeria están haciendo lo mismo, en África, en todos los países. Es que es su manera, es que son así. Por eso digo que cómo puede haber negociaciones con estas personas. Con estas personas hay que hacer, pues como ha hecho Israel, darles un aviso fuerte, porque nadie se levanta. Es que están haciendo lo mismo. Ese es el mismo patrón. Ya le digo que la gente mala, es que lo sabe la propia policía. Hay un perfil. Pues este perfil es el mismo. No van a cambiar.
no van a cambiar. La única diferencia es que el pueblo de Israel se levantó el 7 de octubre, pero nadie se ha levantado para defender a las personas. Más de 500.000 personas están muriendo en Nigeria en todos estos años. Sí. Mire, ayer lo que escuchamos de Hannah Beris cuando hablaba de lo que estaba pasando es que no solamente están atacando a los drusos, sino a los cristianos. Claro. A los cristianos en Siria. Es que esto es lo muy llamativo, y dispénseme de Isabel. Es muy llamativo porque están hablando en el mundo en general, la ONU en particular y Europa, hablando de ayudar, que vamos a quitar la violencia porque somos tan buenos nosotros, que amamos la paz, somos pacifistas. Bueno, todas esas cosas que dicen que no tienen ningún viso de realidad, pero es que lo que no están hablando nadie, o a lo menos la inmensa mayoría, y sobre todo los medios de comunicación, es de lo que está pasando con los cristianos que se están, como ha dicho Isabel, en Nigeria y otras partes de África. Incluso estoy hablando de Oriente Medio. ¿Sabe usted dónde está el mayor número de cristianos de Oriente Medio? ¿Dónde están? En Israel. En Israel. El único sitio donde se pueden sentir seguros. Nosotros hemos estado en Israel varias veces. Hemos visto las procesiones en el mundo católico, manifestaciones en el mundo evangélico, cristianos de diferentes corrientes. Oiga, no tienen ningún problema. Ningún problema. Eso no se ve ni en Siria, ni en ningún evidentemente ni en ningún país de la zona. Por tanto, ahora mismo lo que está sucediendo, por eso está Estados Unidos también detrás de ello, porque va a tener que intervenir. Mira, una nueva actualización. Dispénseme, se la voy a compartir porque estoy esperando noticias. Bueno, tenemos aquí a Erdogan. Se lo voy a poner para que lo vean, porque esto se lo voy a poner porque es que espero un momentito, seguro, permítame un instante. Si quiere, don Isabel, puede ir comentando el titular, pero lo voy a poner, me cuesta trabajo leerlo, porque no sé si será... Dice Erdogan que Israel, un estado terrorista, usa a los drusos como pretexto para expandirse en Siria. Se lo dije ayer. Esto ha sido también algo como para provocar a Israel. Y ayer lo estaba escuchando también a una persona desde Libia, una persona occidental, estaba hablando acerca de eso, de que Israel había provocado esto. ¿Cómo es posible? Pero si nosotros no hablamos y no identificamos la verdad y la proclamamos y la repartimos por las redes, esto es lo que va a quedar, que Israel ha sido el que ha atacado a los drusos. Pero ya han visto las imágenes de humillación que a mí me recordaba tanto. Sí, cuando estaban rasurando las barbas a ese hombre, es que me recordaba tanto. Por eso digo que el perfil es el mismo, pero me recordaba tanto a la Segunda Guerra Mundial, cuando le rasuraban la barba a los rabinos. Es que es lo mismo, es que son los mismos. Esto viene desde todo el tiempo. Lo que pasa que, pues mire, yo no creo en la reencarnación, no la creo, pero sí que creo en que el diablo va de cuerpo en cuerpo, de generación en generación. Eso sí que lo creo. Y este es el mismo de siempre. Pero la diferencia, creo yo, por eso digo que es tan importante que nosotros aquí en este canal no solamente estemos pendientes de las noticias, sino que estemos con devoción entendiendo las noticias y proclamando cuál es la verdadera y luchando realmente mediáticamente acerca de la verdad. Porque sí hay muchos programas, y es verdad, hay muchos programas que ahora mismo están informando acerca de Israel, de todo lo que está pasando. Pero en este canal, y de verdad que no es para ponernos medallas, no lo tomen así, pero cuando nosotros ya decimos que somos una retaguardia espiritual de las FDI, y ustedes lo entienden cuando lo escriben, es que somos algo más, vemos más allá y vemos... Por ejemplo, nosotros vemos lo que le va a pasar a Damasco. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos ese trasfondo que tiene el pueblo de Israel, que algunos lo valoran y otros no, pero lo tienen y está ahí, y las promesas están ahí. Y lo que va a acontecer no es casualidad en ningún caso. Todo tiene que pasar, pero nos han llamado en esta retaguardia espiritual como centinelas, como retaguardia. ¿Para qué? Pues para defender el buen nombre de Israel, para pedir. Ahora mismo hay una reunión que se está llevando a cabo en Israel y nosotros tenemos el privilegio de poder orar, sí, de poder pedir. Y algunos dirán, pero qué prepotentes. No, lo que somos es previsores, sabemos lo que va a pasar y tenemos una autoridad que mucha gente no la quiere usar,
porque todo el mundo podría clamar a Dios y decirle, por favor, pide, o sea, salva a tu pueblo, pero la gente se cree tan lista y tan inteligente que solamente habla de política, sí, y de lo que le va a pasar a Israel, pero eso solo son noticias que no llevan a ningún lado nada más que a informarte y ya está. Porque ¿qué haces con una noticia? Te informas y ya está, ¿vale? ¿Y de qué va? ¿Vale? Está bien, nos informamos. Pero hace algo de cambio. Y sin embargo, cuando tú oras por esa noticia, por lo que está aconteciendo, suceden cosas. Es como Israel. Israel ha hecho algo y ha demostrado su amistad. ¿Cómo lo ha demostrado? Pues defendiendo a sus amigos. Podía haberse quedado tranquilamente, como han hecho otros países, y haber dicho, bueno, miren lo que está pasando, pero no. Porque cuando tú quieres algo, cuando tú valoras algo, hay que demostrarlo, hay que esforzarse, hay que hacer algo en este mundo, no solamente es informarnos. Ahora tenemos este privilegio, pero es un privilegio y una responsabilidad. Es la responsabilidad de saber qué es lo que está pasando con nuestro mundo, pero también influir al mundo. Como dice Israel, Asbará, tenemos que cambiar el mundo. Y puede decir, pero ¿puedo hacer yo esto? Pues mire, si podemos hacerlo nosotros, que como decía alguien que vino a visitarnos, somos unos viejitos que tenemos pocos medios y estamos haciendo esto, ¿qué no podría ser con 200.000 o más que somos? Mire, somos exclusivos, pero tanto ustedes como nosotros. ¿Por qué? Porque vemos las noticias de otra manera. Vemos unas noticias en las que podemos actuar, interactuar en este momento de la historia. ¿No es maravilloso eso? ¿Se habían imaginado ustedes que podían haber sido testigos de este momento en la historia? Y no solo testigos, sino también jueces. También podemos testificar y decir quién estaba en la verdad y quién no. Fíjese qué responsabilidad, porque ahora mismo estamos viendo a este hombre, le estamos leyendo a Erdogan, que puede decir que Israel es un estado terrorista. Voy a ponerlo en pantalla para que lo vean y vamos a comentarlo. ¿Cómo es posible que diga eso? Pero nosotros podemos decir que eso no es verdad, con pruebas, y publicarlo por todo el mundo. Y como les digo, una voz quizá no sea mucho, pero 200.000 o más, porque estamos muchísimas más personas de las que incluso se han suscrito, porque sé que hay personas que nos ven, pero no se atreven ni siquiera a suscribirse, porque algunos tienen miedo y dicen, no, es que esto de hablar de guerras, esto es muy peligroso. ¿Cómo que es peligroso? Como no actuemos ahora, como no actuemos, incluso algunos que dicen, bueno, es que yo tengo esta fe y estoy orando, claro, es que no tenemos, esto es lo que tenemos que hacer, es lo mínimo que tenemos que hacer, es orar, pedir y clamar por el pueblo de Israel, porque si le bendecimos, como dice la Escritura, nos bendecimos a nosotros, nos cuidamos a nosotros, a nuestras generaciones. ¿Quién va a levantar la voz por esas personas que han sido asesinadas como el 7 de octubre en Nigeria? O en cualquier otro país, en Siria, en el Líbano, si no nos levantamos nosotros, porque el pueblo de Israel se levanta, nosotros estamos ayudando al pueblo de Israel también, y él nos está ayudando, el pueblo de Israel, pero es que, ¿quién hay más? ¿Quién hay más que levante la voz? Solamente ciudadanos de a pie, como usted y como yo, y tenemos este privilegio, como les digo, y responsabilidad. Es tremendo esta situación. No solamente es informarnos, podemos ir a muchos programas, decir, mire, ya sé de esto y sé qué arma han usado y qué calibre tiene y qué potencia tiene. Vale, perfecto, está bien, pero ¿de qué nos sirve a nosotros eso? ¿De qué le sirve a esa gente que ha sido asesinada si nosotros no levantamos la voz? No solamente a todo el mundo, sino a Dios mismo, y pedirles clemencia. Yo vi una mujer siria que habían asesinado a su marido y tenía a su bebé en los brazos, y la vi con una fortaleza, no era cobarde, dijo, yo estoy dispuesta a luchar. Tremendo. Ahora estamos viendo mujeres que han saltado a la valla por su familia. Eso es lo que nos tiene que motivar.
Y perdóname otra vez, no tanto la clase de armas que están usando. Porque mire, si te matan, ¿qué más te da que te maten? Con un cañón que con un cuchillo, te van a matar. Lo importante es que te pueden matar. Y a lo que hay que ir es que nos van a querer desaparecer del mundo. Da igual con qué. El caso es que nos quieren desaparecer del mundo. Entonces informemos con devoción. Informemos diciendo a las personas que se espabilen, que se den cuenta, que se enteren de lo que está pasando en el mundo, que no se escondan en su casa. Que al final todo esto llega, pero que sean inteligentes también. Porque lo que quiere también las personas, lo que quieren todos estos medios de incomunicación es levantarnos para que seamos nosotros los que peleemos, no los gobernadores o los políticos. Lo que quieren, lo que nosotros tenemos que hacer es que cambien las leyes, Y si tienen que pelear, que peleen ellos. Pero nosotros, por lo menos, que comuniquemos. Que la palabra tiene mucho poder. Con nuestras palabras podemos llegar a muchos sitios y a lograr muchísimo. Bueno, perdóneme porque ya me he pasado con el vino. Ahí estamos. No que haya bebido, perdón, ya saben ustedes que tengo esa sección. No me malentiendan, que no bebo ni una gota. No. Mire, esta es la pantalla que le he puesto, estamos poniendo para que fíjese lo que es capaz de decir un señor como Erdogan. Israel dice que es un estado terrorista y que usa a los drusos como pretexto, es la palabra que está empleando, como pretexto. Pero la cosa no es solo como pretexto, sino ¿cuál es el pretexto? Bueno, pues el pretexto, como estamos viendo, dice, para expandirse en Siria. Mire, esta frase que puede parecer, bueno, pues es lo que dicen, voy a cambiar de pantalla ahora para que lo vean, para que lo vean ustedes. Esta frase que ha dicho Erdogan, la he escuchado hoy en nuestras televisiones. Claro, se va repitiendo, pero es que han informado de una manera sibelina totalmente. Claro, exactamente. Porque han dicho, ¿qué es lo que? ¿Por qué Israel ataca? Porque ha dicho así, literal. ¿Por qué Israel ataca a Siria? Y ha dicho una señora muy bien informada y muy conocida aquí en los medios de comunicación españoles. No importa quién ha sido, sino solamente para entendernos. Lo que han dicho es, hombre, pues es que lo que quiere Israel es ampliar su tierra, su terreno, ¿no? Vamos a ver. O sea, primeramente no ha atacado a Siria, ha atacado al Ministerio del Interior. Sí, que es muy... Solamente al Ministerio del Interior. Ya no está interior. Bueno, está exterior, pero es que es así. Por eso digo que tenemos que rebatir todo esto. Eso digo, mire, es que como escuchamos eso, va Erdogan y pues dice lo mismo, y claro, es lo que repiten en los medios de comunicación. A ver, Israel, si quiere expandirse territorialmente, lo puede hacer cuando quiera. A ver si me explico. El asunto es que ahora ha atacado a Siria porque los sirios estaban masacrando al pueblo druso. Porque Israel ha tenido el valor que no ha tenido otros países. Ningún país. Que es lo que debería hecho Erdogan. Exactamente, eso es lo que tenía que haber hecho Erdogan. Pero ¿qué pasa? Que Erdogan está deseando, está ahí esperando, que es realmente el que quiere el territorio de Siria. Es él. Es Erdogan, exactamente. Es él. Y además que lo quiere porque quiere acercarse a Israel. Que ha dicho que iba a atacar a Israel. Claro. Es que Erdogan ha dicho que iba a entrar a Jerusalén. Bueno, a lo mejor entrar en una caja de pino. También quisieron otros, todos han querido, pero... Bueno, estos los primeros, los turcos los primeros, Mire, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan acusa a Israel de utilizar a la minoría drusa en Siria como pretexto para expandirse en el país, dice, devastado por la guerra. Israel, ¿quién ha devastado el país? Los propios que están matando a los drusos. Exactamente. Israel, usando a los drusos como excusa, dice, ha estado expandiendo su bandidaje en la vecina Siria durante los últimos 2 días. Bueno, nada más dice 2 días, por lo menos ha sido moderado. Dice Erdogan en un discurso televisado después de la reunión semanal del gabinete, calificando a Israel de Estado terrorista. Bueno, ¿esto qué dice? Pero espera, Erdogan, mira lo que sigue, pero es que mira lo que sigue. Dice que se divida ni que su estructura multicultural e integridad territorial se vean dañadas.
pero si han matado a los cristianos, eso es la integridad, que quieren integrarlos. ¿De qué manera? Enterrándolos. Claro, integrarlos en la tierra. A ver si va a ser que lo que quiere decir es enterrarlos, no integrarlos. Sí, es que debe ser por el idioma que lo habla mal, ¿no? Dice Erdogan que Turquía no permitirá que Siria se divida ni que su estructura multicultural es que de verdad, se desintegre, ¿no? A veces te da ganas de reírte, en serio. O ríes o lloras, porque es tremendo. Por eso digo que ya no tienen ninguna ética moral. Bueno, o sea, no son capaces de... Es que les estamos viendo. O sea, quizá antes no había estos medios donde todo el mundo pudiera leer y enterarse de las noticias. Las noticias, exactamente. Pero es que ahora mismo todo el mundo que quiera, eso también es verdad. Eso también es verdad. Mire, Erdogan afirma que las acciones de Israel demuestran que no desea la paz. Hombre, lo que no desea es la guerra. Pero es que lo ha dicho el señor Netanyahu de los días. Bueno, la paz se alcanza por la fuerza. Depende qué paz. Claro, ya estamos volviendo a decir lo mismo. La paz de él, claro que no la quiere Israel. Porque la paz que ellos quieren es que Israel desaparezca. Por supuesto que esa paz no la van a querer. Lo que quiere Israel es la paz que él tiene como país, donde sí que hay multiculturalismo, donde sí hay libertad de religión, donde no matan a los perros como hace él. En Turquía están matando a millones de perros. O sea, increíble. O sea, ya es el colmo de esta gente. Y discúlpenme, pero es que ¿cómo es posible? O sea, ni a los animales quieren, imagínense, ni a las personas ni a los propios animales. ¿Qué están demostrando? ¿Qué están expresando como orgullo? O sea, es que es totalmente demagogia. Pura demagogia, totalmente. Estimados amigos, vamos a pasar a don Marcos, que nos da un contexto amplísimo de la información. Le paso en un segundo con él. Escúchenle, por favor, y después, una vez que acabe don Marcos, nos despedimos todos ustedes, pero escúchenle porque es el contexto de lo que estamos diciendo. Don Marcos, adelante, por favor. Saludos, amigos. Hoy es 17 de julio. Les habla Marcos Barchilón desde Israel con las últimas noticias. Una encrucijada crucial. Zamir insinúa la proximidad de Israel al acuerdo de rehenes con las tropas de Givati. Los decisivos ataques de Israel en Siria resaltan la necesidad de intervenir para prevenir genocidios. Y por último, el líder espiritual druso se pronuncia tras la violencia en Siria. El jefe del Estado Mayor de la FDI, el teniente general Eyal Zamir, dijo el miércoles a los comandantes de la brigada Givati que si Israel y Hamás llegan a un acuerdo de alto el fuego en los próximos días, será gracias a los esfuerzos de sus soldados. Nos acercamos a una encrucijada crucial. En los próximos días sabremos si llegamos a un acuerdo. Quiero decirles, si hay un acuerdo y los rehenes regresan, será gracias a su lucha, dijo Zamir. Durante la evaluación situacional y una visita de campo en Gaza, Zamir destacó el papel de la brigada en el proceso logrado sobre el terreno. Sus logros significativos. Ya tenemos el control operativo del 75% de la franja de Gaza, les dijo los soldados. A Zamir se unieron en la gira del jefe del Comando Sur, el mayor general Yanif Azor, el comandante de la 162ª División, el general de brigada Sagif Dahan, y otros oficiales superiores y comandantes de brigada. Durante la gira, el jefe de la FDI expresó su agradecimiento por los logros de la brigada y observó la actividad de combate en el área de Beit Hanun. Nos aseguramos de que Gaza ya no presente una amenaza para el Estado de Israel durante las próximas generaciones. Zamir también rindió homenaje a 3 soldados de la Brigada 401 que fallecieron recientemente. Lamentablemente esta guerra tiene un alto coste. Hace 2 días perdimos a 3 soldados de la Brigada 401. Es un precio doloroso y muy alto que debemos pagar para defendernos. Seguimos atacando y eliminando a los terroristas de Hamás.
Destacó el alcance de las operaciones de la FDI en las últimas semanas. Solo en las últimas semanas hemos atacado a más de 1.300 terroristas, algunos de los cuales eran terroristas del Nukba desde el 7 de octubre. Seguiremos atacando a los terroristas sin descanso hasta la derrota y el desmantelamiento de Hamás. Si se alcanza un alto el fuego, dijo Zamir, las FDI detendrán sus actividades y se reposicionarán según las líneas determinadas por el acuerdo. Sin embargo, si no se llega a un acuerdo, mi directiva al Comando Sur es intensificar y expandir las operaciones de combate tanto como sea posible, más allá de lo que estamos haciendo actualmente. Las FDI extenderán la operación y continuarán los esfuerzos. Agregó que las FDI extenderían sus operaciones a otras áreas y continuarían los esfuerzos al mismo ritmo. Para concluir, Zamir hizo referencia al teniente Adar Goldin, un soldado de la brigada Givati muerto en Rafah durante la operación Margen Protector en el 2014, cuyo cuerpo ha estado retenido por Hamás en Gaza durante más de una década. Hadar Goldin es el último rehén de la operación Margen Protector. Con sus acciones, Hadar es un símbolo de valentía, modestia y humildad. Tenemos la gran obligación de traerlo a casa. Esta semana se cumplen 4.000 días desde la operación Margen Protector. Estamos realizando enormes esfuerzos para que Hadar regrese con su familia y no descansaremos hasta que él y todos los demás rehenes regresen a casa. Han escuchado bien, este soldado lleva 4.000 días en manos de Hamás y sus padres todavía no han podido darle un lugar en Israel para enterrarlo. Seguidamente, los decisivos ataques de Israel en Siria resaltan la necesidad de intervenir para prevenir genocidios. La decisión de Israel de adoptar medidas decisivas en Siria para intentar disuadir los ataques con los drusos ha demostrado que es posible que los países trabajen para prevenir masacres o genocidios. Tras la caída del régimen de Assad, Israel ha expresado abiertamente su compromiso de proteger a los drusos en Siria. Israel ha actuado en varias ocasiones cuando los enfrentamientos en Siria entre grupos armados y combatientes drusos han desembocado en asesinatos de drusos. Los recientes ataques sobre Damasco del miércoles incluyeron ataques de alto perfil cerca del Palacio Presidencial y contra un cuartel general militar. Aquí hay una lección. Los países pueden hacer más que simplemente emitir declaraciones cuando se trata de genocidio y limpieza étnica. Esta es una lección. Perdón. Otros genocidios podían haberse evitado si los países hubieran estado dispuestos a actuar. En el 2014 la mayoría yazidi en Irak fue sometida a un brutal genocida por parte del ISIS o del ISIS. El ISIS masacró a los yazidis en la zona norte de Sinjar en Irak. Tras conquistar muchas de sus ciudades y pueblos en agosto del 2014, los terroristas del ISIS separaron a los hombres, mujeres y niños yazidis, masacraron a miles de hombres y vendieron a las mujeres como esclavas. Esto ocurrió mientras que la comunidad internacional observaba y emitía declaraciones, pero no hizo mucho para prevenir las matanzas. Estados Unidos intervino para combatir al ISIS y finalmente formó una gran coalición contra el grupo.
También el ISIS capturó a más de 1.000 cadetes militares iraquíes chiitas en el campamento Speicher en el 2014 y luego los masacró. Lo hizo públicamente y muchas de las imágenes dieron la vuelta al mundo. Los partidarios de ISIS los celebraron en redes sociales. ISIS planeó la masacre de los yazidíes entre junio y agosto. Hubo también para prevenir el genocidio. Como estaba en curso, hubo también para hacer más. Sin embargo, muchos países prefirieron esperar y observar. Los drusos, entre los pequeños grupos minoritarios de Oriente Medio, al igual que los yazidíes, los kurdos, los cristianos y otros grupos, han sufrido persecución y también han buscado protegerse en sus territorios. Los ataques contra los drusos en Siria no son nuevos. Durante la guerra civil siria, algunas facciones extremistas de la rebelión siria también los atacaron. Los drusos fueron acusados de ser afines al régimen de Assad y fueron atacados por motivos religiosos. En Siria esto se ha convertido en una práctica habitual desde la caída del régimen de Assad. El apoyo a los drusos es importante porque demuestra su disposición a actuar en nombre de un grupo minoritario. Esto no surge de la nada. Los drusos en Israel sirven en el ejército y son vistos como parte de un pacto de sangre junto con los israelíes judíos. El servicio conjunto en el ejército crea vínculos estrechos. Por eso líderes políticos israelíes de todo el espectro político apoyan a los drusos y apoyan las medidas para protegerlos en Siria. Y ahora miren, el líder espiritual druso se pronuncia tras la violencia en Siria. Y escuchen bien, el líder druso, Sheikh Muwaffaq Tarif, dijo el jueves que los drusos israelíes desconfían del presidente interino sirio Ahmed al-Shara. Fue un error levantar las sanciones. No ha cambiado su actitud, señaló Tarif. A la luz del alto el fuego alcanzado anoche entre los drusos y el nuevo régimen en Siria, Tarif habló con Nissim Mashal y Geula Eben-Sa'ar en el estudio de radio de 103 FM. Y él comentó, el líder druso dijo que, aunque se alcanzó un alto el fuego durante la noche del miércoles, las fuerzas de Shahara todavía atacaban casas drusas. Necesitamos saber con quién estamos tratando. Son unas bestias, dijo Tarif. Al-Juliani, o Shahara, viste corbata y chaqueta, pero sus acciones son diferentes. Hablan de un alto el fuego y luego continúan la masacre, la limpieza, yendo casa por casa. Esto ocurrió anoche hasta la medianoche. Él dice una cosa y estos extranjeros, estos yihadistas, hacen la otra. Las fuerzas sirias realizan una limpieza pura de los drusos sirios. ¿Qué pasó en Siria? Violaron a una niña de 5 años, entraron en el lugar sagrado donde se escondían mujeres para evitar que las lastimaran y las quemaron vivas, las mataron, las decapitaron. Fue pura purificación. Esto se debe únicamente a que son drusos y no creen como ellos. Hemos visto esta película con Hamas. Son la misma gente, no nos confundamos. No dejaron pasar las ambulancias, los cuerpos estaban en las calles. El líder espiritual dijo que hasta esta mañana no se permitió el paso de las ambulancias para recoger a los muertos. Añadió que cree que hubo miles de heridos, hay cientos de heridos, quizás miles y cientos de muertos. Los cadáveres están en las calles. Entraron al hospital, violaron a las enfermeras y las mataron junto con los heridos. Todo está documentado en vídeos, añadió. ¿Todos los drusos tienen familia allí? Claro que sí.
En la ronda anterior, hace 2 meses, varios de mis familiares fueron asesinados cerca de Damasco. Miren, esto es un drama que el mundo no habla de ello y que no habla las Naciones Unidas, ni habla la ONU, ni nadie habla de esto. Este señor Shaara se encuentra en un camino donde tiene que tomar una decisión. La decisión que tiene, él quiere formar un país islamista, no cabe duda. Pero aquí, por un lado, está haciendo presión Turquía y por el otro lado están haciendo presión Irán. Pero este señor quiere levantar el país, o se supone que quiere levantar el país, y la única forma de aproximarse a los americanos es a través de Israel. Por consiguiente, aquí es un momento de encrucijada de que alguna decisión se tiene que tomar. Por supuesto, Israel no va a entrar en Siria a hacer a gran escala, pero esperemos que en estos días las cosas se calmen un poco, porque lo que más duele de todo esto es que lo primero que han hecho es atacar a Israel, tanto las grandes potencias como la ONU, de que Israel estaba atacando Siria. Israel lo que estaba haciendo es evitando un genocidio, que lo sepan. Israel ha evitado un genocidio. En fin, nada más por el día de hoy. Mi nombre es Marcos Bachilón, les hablo desde Israel y les doy un cordial saludo a todos. Muchas gracias, don Marcos. Muchas gracias por esta información que nos deja el contexto clarificado de lo que hemos dicho desde el principio hasta el fin. Nos despedimos de ustedes y lo hacemos siempre con 2 frases que son imprescindibles, y una es, doña Isabel: en vivo o en diferido, ustedes son los preferidos. Y si somos sus preferidos, por favor, ponga usted el like, que veo que lo ha puesto. Somos los preferidos. Y también la otra frase es: Am Israel Hay. El pueblo de Israel vive y vive para siempre. Mañana, si el cielo lo permite, estaremos a las 6:30 de la mañana. 6:30 de la mañana. Después a las 12 y después por la tarde a las 18:45. Bueno, muchas gracias por su atención. No se le olvide de seguir bendiciendo a Israel, lo primero. No se le olvide poner su like, lo segundo. No se le olvide compartir el programa, lo tercero. Y siempre, al salir, al entrar en el camino, cuando vayamos y cuando entremos, recordemos el bendecir al pueblo de Israel, que es también nuestra bendición. Mañana nos vemos. Las próximas horas van a ser interesantes porque todavía está reunido el primer ministro en esa reunión especial. Puede ser que esta noche tengamos algo más de información. Si la tenemos y podemos, lo compartimos, y si no, mañana a las 6:30 lo compartimos con todos ustedes. Muchas gracias. Le dejo con el anuncio del viaje a Israel, que también ya saben ustedes que habemos habemos tienda. Habemos tienda. Estamos empezando, está la cosa ahí, pero visítela, por favor, y un fuerte abrazo para todos ustedes. Nos vemos mañana. Gracias por su atención. Shalom. ¿Estás listo para vivir una experiencia única? Explora los lugares más emblemáticos de Israel, como Jerusalén, Tel Aviv y muchos, en estos 7 días. Una experiencia que no olvidarás. Es fácil. Solo escanea el código QR y llena el formulario sin compromiso. Así sabremos quiénes quieren unirse a este increíble viaje. Elige la opción que más te interese: billete de avión y tour completo, o solo el tour. Lo que más te convenga. No dejes pasar esta oportunidad. Inscríbete ahora y prepárate para un viaje de ensueño a Israel. Te esperamos.